Este es el canal Sombras de la Vida y hoy nos adentramos en la guillotina seca, el infierno verde de la Guayana Francesa. Imagina entrar a una prisión, donde nadie necesita matarte, porque el lugar lo hace lentamente. Llegas con nombre, y en poco tiempo, eres solo un número. Y muchos, nunca vuelven a salir. La llamaron la guillotina seche. La guillotina seca. Pero lo que pasaba ahí era peor que morir. Ubicada a miles de kilómetros de las avenidas parisinas, en la costa sofocante de América del Sur, la Guayana Francesa albergó el complejo penitenciario más brutal que el mundo haya conocido. Y en el epicentro de ese archipiélago de agonía, aislada por corrientes traicioneras e infestada de tiburones, estaba la infame Isla del Diablo. Este no era un lugar construido para rehabilitar. No existía la ilusión de que un hombre pudiera pagar su deuda con la sociedad y regresar limpio. El Bagne, como se llamaba al sistema de colonias penales, fue meticulosamente diseñado para ser una trituradora de carne humana. Su único propósito era la obliteración total de la identidad. Era la muerte en vida, donde el verdugo no necesitaba levantar un hacha, bastaba con dejar que el sol tropical, la malaria, el hambre y el aislamiento hicieran el trabajo sucio. Cuando las puertas del Bagne se cerraban detrás de un hombre, dejaba de existir para el mundo. Se convertía en un fantasma caminando hacia su propia tumba. Acto 1. La llegada al infierno verde. Imagina el interior de esa bodega. No eran celdas, eran jaulas gigantescas de hierro, diseñadas para amontonar decenas de hombres como ganado camino al rastro. Cuando los últimos entraban, gruesas rejas de metal se cerraban con un estruendo que resonaba por los cascos de acero, sellándolos en la oscuridad. El barco se mecía, las cadenas tintineaban, y la costa de Francia desaparecía para siempre. La travesía del Atlántico duraba semanas interminables. Conforme la Martiniere bajaba rumbo al Ecuador, el frío europeo era reemplazado por un calor opresivo y húmedo. El interior de las jaulas se convertía en un horno fétido. El aire se volvía irrespirable, saturado con el olor pútrido de sudor, orina, heces, vómito y miedo crudo. Un hombre se desmaya. Nadie lo ayuda. Porque ayudar, te puede matar a ti. Las enfermedades arrasaban la bodega oscura, disentería, escorbuto, fiebres inexplicables. Hombres escupían sangre en la oscuridad. Si un motín amenazaba con estallar entre las rejas, la tripulación no necesitaba bajar con macanas. La ingeniería del barco permitía abrir válvulas de vapor directamente en las bodegas. Agua hirviente en estado gaseoso era rociada sobre la carne desnuda de los prisioneros, escalándolos hasta que los gritos de revuelta se transformaban en gemidos agonizantes de sumisión. Tras semanas de privación y terror en el abismo oscuro del océano, los motores del barco finalmente desaceleraban. Las escotillas se abrían, y la luz cegadora del sol tropical invadía la bodega por primera vez. Los hombres, pálidos, demacrados y enceguecidos por la claridad repentina, eran arrastrados hacia la cubierta. El impacto sensorial era devastador. Habían llegado a la desembocadura del río Maroni. No había alivio de ninguna brisa. El aire de la Guayana Francesa era pesado, inmóvil, casi sólido. Una humedad que se pegaba a la piel, cargada con el olor denso y dulce de materia vegetal en descomposición y lodo del río. El infierno verde se extendía infinitamente ante sus ojos vacíos. El desembarco ocurría en el Camp de la Transportation, en Saint-Laurent-du-Maroni, el centro administrativo y la puerta de entrada al infierno. En cuanto los pies callosos tocaban el suelo sudamericano, el Estado francés ejecutaba su truco final de magia macabra, el borrado del individuo. La burocracia del sufrimiento era implacable y metódica. Los hombres eran despojados de toda su ropa civil, los últimos harapos que los vinculaban a sus vidas pasadas, a sus familias, a sus crímenes. Quedaban desnudos, expuestos, vulnerables bajo la mirada fría de guardias armados que sudaban bajo el sol ecuatorial. Se realizaban inspecciones corporales degradantes. Luego, el cabello era rasurado hasta el cuero cabelludo, eliminando cualquier rastro de individualidad física. Se les entregaba el ajuar de la perdición, un uniforme de algodón burdo con franjas rojas y blancas, diseñado para gritar criminal a kilómetros de distancia en el contraste de la selva verde, un sombrero de paja frágil y un par de zuecos de madera pesados, los sabots, que en pocos días de marcha forzada arrancarían la piel de sus pies, dejando la carne viva expuesta a las infecciones del suelo tropical. Pero la herida más profunda no era física, era jurídica.
El director del campamento se plantaba ante la masa de cabezas rasuradas y declaraba la sentencia final, un concepto conocido como mort civile, la muerte civil. A partir de ese momento, ante los ojos del Estado, de la ley y de Dios, aquellos hombres habían dejado de existir. Sus propiedades en Francia fueron confiscadas. Sus matrimonios fueron legalmente disueltos, sus esposas eran ahora viudas oficiales del Estado y podían volver a casarse. Sus firmas no tenían valor legal. Sus testamentos no existían. Y, sobre todo, el nombre que sus madres les dieron era arrancado de sus almas. «Ya no eres Jean», gritaría el guardia, entregando una pequeña etiqueta de metal. «Ya no eres Pierre, ni Jacques. No eres esposo, no eres padre, no eres ciudadano. Eres el número 45012. Un trozo de metal con números grabados en frío. Eso era todo lo que quedaba. El hombre que había embarcado en Francia estaba muerto. Lo que caminaba ahora sobre el lodo ardiente de Saint-Laurent-du-Maroni era un espectro numérico, un cuerpo vacío esperando ser consumido por los engranajes del Wagner. La deshumanización estaba completa. La guillotina seca acababa de hacer su primer corte profundo, no en la garganta, sino en la identidad. El escenario estaba listo para la tortura diaria. Y eso era solo el inicio. Acto 2. La mecánica de la crueldad. Una vez numerados y reducidos a polvo burocrático, los espectros eran distribuidos por los distintos campamentos de trabajo esparcidos por la selva continental o las islas. La administración del sistema penitenciario llamaba a esto colonización. La promesa oficial, vendida al público francés, era que el trabajo duro en las selvas sudamericanas forjaría el carácter, pagaría la deuda con la nación y desarrollaría la infraestructura de la Guayana francesa. La realidad, en cambio, era un molino de atrocidades bañado en sudor, lodo y sangre. La pieza central de ese teatro del absurdo era la infame Route Cero, el Camino Cero. El nombre oficial en los registros era otro, pero los prisioneros lo bautizaron con la precisión sombría de quien conoce la futilidad de su propio dolor. Se trataba de un proyecto carretero delirante, destinado a abrir paso en la selva impenetrable y conectar los confines del territorio. Hombres demacrados, vestidos con harapos sucios, eran forzados a derribar árboles centenarios con herramientas rudimentarias bajo un sol ecuatorial que freía la piel y derretía la columna. Cuando la lluvia tropical caía con violencia brutal, la tierra se convertía en un pantano que succionaba botas, picos y, no pocas veces, hombres demasiado enfermos para levantarse. El Camino Cero no iba de ningún lado a ningún lado. La vegetación voraz lo devoraba meses después de desmontado. El verdadero propósito no era logístico, era el agotamiento punitivo. Ese camino no estaba pavimentado con piedras, sino con las espinas dorsales de cientos de hombres cuyos cuerpos colapsaban bajo los latigazos despiadados de los surveillants, los sádicos guardias de la colonia. Para garantizar que el colapso físico fuera cuestión matemática de tiempo, la administración del Wagner usaba la nutrición como arma de destrucción masiva. La ración base era un trozo de pan duro, frecuentemente enmohecido o infestado de gorgojos, una taza de agua turbia del río, y un caldo flaco donde flotaban pedazos irreconocibles de cartílago y carne en descomposición. El cuerpo humano, privado del combustible mínimo, entraba en autofagia. Los músculos se atrofiaban hasta desaparecer, la grasa subcutánea se obliteraba, y hombres otrora fuertes se convertían en esqueletos ambulantes. El hambre era una presencia constante y desgarradora que enloquecía a los presos al punto de cazar ratas, víboras y grandes ciempiés amazónicos para devorarlos crudos en las sombras del campamento. Y para terminar el trabajo, estaban los verdugos implacables del infierno verde, las enfermedades endémicas. La administración penitenciaria francesa no necesitaba gastar francos en balas, bastaba con enviar al prisionero a los campamentos más profundos, como el tenebroso Charbel. El aire húmedo hervía con nubes impenetrables de mosquitos. La malaria era una certeza estadística, el parásito provocaba fiebres alucinantes y temblores que sacudían las catres de madera podrida. Sin quinina suficiente, la poca que había era vendida en el mercado negro por los propios guardias, la fiebre amarilla, la disentería mediana y la lepra diezmaban los barracones. El escorbuto aflojaba los dientes en encías amoratadas y abría llagas fétidas que jamás cicatrizaban en la humedad del trópico. El sistema no fallaba cuando un hombre moría ahogado en su propio vómito, el sistema estaba funcionando en su perfección máxima. La muerte por causas naturales ahorraba el papeleo, alimentaba la selva y mantenía las manos del Estado formalmente limpias. Acto 3. La reclusión solitaria y el colapso mental. Si la selva continental era el matadero del cuerpo humano,
las islas que flotaban en el horizonte atlántico guardaban el matadero definitivo de la mente. A pocas decenas de kilómetros de la costa, rodeado por aguas oscuras, reposaba el archipiélago de la Salvación, un bautismo de ironía cruel, sádica y deliberada. El conjunto albergaba la Isla del Diablo, aislada y célebre por los presos políticos, la Isla Real, sede del Comando Central Administrativo, y la temida Isla de Saint-Joseph. Era allí donde los llamados incorregibles eran desterrados. Aquellos que osaban intentar fugarse, que se agarraban a golpes con guardias corruptos, o que simplemente se negaban a perecer callados en el lodo del camino cero, conocían el terror supremo de la reclusión. El encierro extremo en solitario. El sector del silencio total en Saint-Joseph era un triunfo perverso de la arquitectura del sadismo institucional. Olvida las clásicas mazmorras subterráneas de piedra fría y oscuridad. El infierno aquí era conceptualmente moderno, abierto, ventilado y perfectamente vigilado. Las diminutas celdas de mampostería no tenían techo sólido. En cambio, la parte superior de cada hueco de piedra estaba sellada por gruesas rejas de hierro forjado, cruzadas por una pasarela metálica elevada. En esa estructura aérea, los guardias patrullaban en turnos ininterrumpidos, día y noche. Para amplificar el terror psicológico, esos centinelas estaban obligados a usar zapatillas con suelas de fieltro. Se movían como espectros invisibles, caminando en silencio absoluto sobre las cabezas de los condenados. El prisionero, arrojado allá abajo en ese foso húmedo, era observado perpetuamente de arriba hacia abajo, como un insecto disecado en una placa de laboratorio. No había ni la más mínima sombra de privacidad para los actos más básicos y humillantes de la existencia humana. El ojo del sistema estaba siempre abierto, siempre enfocado, siempre aplastando la dignidad hasta reducirla a polvo. La ley primordial e inquebrantable de la isla de Saint-Joseph era el silencio fúnebre. Cualquier emisión vocal no autorizada, un susurro desesperado hacia la celda vecina, un grito en medio de las pesadillas de la malaria, una oración musitada o incluso una tos incontrolable de tuberculosis, resultaba en represalia inmediata y despiadada. Las raciones de pan enmohecido se cortaban a la mitad y se añadían meses enteros de agonía al reloj del confinamiento. Sin contacto humano, sin cruzar siquiera una palabra, sin escuchar la voz de otro ni la vibración del propio nombre durante años, la arquitectura de la psique humana comenzaba a resquebrajarse irremediablemente. La privación sensorial se encargaba de corroer los bordes de la cordura. Durante la temporada de secas, el sol de la línea ecuatorial caía como un martillo de fuego a través de las rejas del techo ausente, convirtiendo la celda rectangular en un horno donde el detenido deliraba febrilmente. Durante la temporada de lluvias, las tormentas caían en vertical, empapando los cuerpos esqueléticos durante semanas enteras. Los hombres intentaban dormir en cuclillas, encogidos en las partes menos profundas de los charcos que se formaban en el suelo de concreto mugriento, temblando hasta que los dientes castañeteaban sin parar. La psicología del vacío absoluto operaba como ácido derramado lentamente sobre el cerebro. Cuando los únicos sonidos durante 2, 3 o 5 años eran el de las olas reventando contra las rocas y el silbido hipnótico del viento en las rejas, el cerebro humano, desesperado por estímulo, comenzaba a proyectar sus propios monstruos. Las alucinaciones dejaban de ser episódicas para convertirse en la única compañía. En las entrañas de Saint-Joseph, hombres esqueléticos sostenían diálogos violentos con piedras mojadas. Otros se arañaban el rostro hasta exponer el hueso para probar que todavía existían. La gran mayoría simplemente implosionaba, hundiéndose en las aguas turbias de la catatonía permanente. Cuando los cerrojos de las celdas de Saint-Joseph finalmente cedían, dejando caer la luz pálida sobre el sobreviviente tras años de tinieblas mentales, la criatura que emergía al patio ya no pertenecía a la especie humana civilizada. La columna vertebral permanecía curvada hacia adelante, como si el peso del silencio los hubiera aplastado físicamente. La piel colgaba flácida y manchada de amarillo por el hígado destruido. Pero la verdadera cicatriz de la reclusión estaba estampada en las cuencas oculares. Era la aterradora mirada de las 1000 yardas del Bagne, pupilas dilatadas, vítreas, completamente congeladas, escrutando un punto invisible en el horizonte de la locura definitiva. El cerebro había sido lobotomizado por el abandono, el alma, amputada sin anestesia. Lo que quedaba era tan solo un autómata biológico que seguiría rompiendo piedras en el lodo del continente hasta que el músculo cardíaco decidiera, por fin, ceder al descanso eterno. Hubo hombres que pasaron años sin hablar, hasta olvidar cómo hacerlo. Acto 4. La tentación del océano, la fuga imposible.
Para el hombre enterrado vivo en las mazmorras de las Islas de la Salvación, el horizonte no era una promesa de libertad, sino un marco de tortura. El mar, con su azul profundo y engañoso, rodeaba cada centímetro de esas rocas volcánicas, actuando como una muralla líquida e impenetrable. Huir de la isla del diablo no era solo audacia, era un desafío directo a las leyes de la naturaleza. Sin embargo, la desesperación es un combustible potente, y para muchos, la muerte en el océano era preferible a la vida bajo el látigo. El primer y más aterrador obstáculo era la leyenda viva que patrullaba esas aguas, el tiburón tigre. Relatos históricos y el folclore sombrío de los presos sugieren que las autoridades penitenciarias cultivaban una simbiosis macabra con esos depredadores. La campana de la prisión, que anunciaba la muerte de un prisionero y el descarte del cuerpo al mar, funcionaba como llamado a comer para los tiburones. Rondaban las islas en cardúmenes, atraídos por la sangre y la carne de los muertos arrojados al agua como basura biológica. Esa guardia costera biológica era el mayor desincentivo psicológico para cualquiera que pensara en lanzarse a las olas sobre una balsa improvisada. Aún así, la cabale, el término que usaban los presos para el intento de fuga, era una obsesión constante. Los prisioneros pasaban años ahorrando cada centavo clandestino, contrabandeando herramientas o guardando trozos de lona para construir embarcaciones precarias en la madrugada. La mayoría de esos intentos terminaba en tragedia antes incluso de perder de vista la costa. El Atlántico en esa región es famoso por sus corrientes erráticas y olas que pueden destrozar una lancha de madera como cáscara de huevo contra los arrecifes de coral. Muchos fugitivos, tras meses de planificación, se encontraban a la deriva bajo el sol abrasador, sin agua potable, consumidos por la sed o con sus barcas despedazadas por tormentas repentinas. La cultura popular inmortalizó la fuga a través de la figura de Henry Charriere, el Papillon, cuyas memorias describen una escapada heroica y cinematográfica usando sacos de cocos como flotadores. Sin embargo, para los historiadores y para los pocos que sobrevivieron para contar la verdad, la historia de Papillon se mira con escepticismo, un collage de leyendas de varios prisioneros distintos. La realidad de la fuga era desprovista de cualquier romanticismo. Los que no morían ahogados o devorados por los tiburones eran frecuentemente capturados por cazarrecompensas en la selva de Surinam o Venezuela y devueltos al Bagne. El castigo por el intento de fuga era la muerte lenta en Saint-Joseph'o. Para los reincidentes, la ejecución bajo la cuchilla real de la guillotina, montada en el patio de la Isla Real como escarmiento, tiñendo el suelo de rojo ante una audiencia de hombres cuyo último resto de esperanza era, en ese momento, decapitado junto con el compañero. Acto 5. El cementerio de los vivos y el fin del sistema. La vida en el Bagne no terminaba con la libertad, terminaba con el sonido de una campana y una caída silenciosa en las aguas oscuras. El sistema era tan eficiente en su deshumanización que ni en el último suspiro el prisionero recibía la dignidad de una tumba. El descarte al mar era el ritual final. Sin ataúd, sin oración, sin nombre. Solo un número envuelto en una sábana áspera, arrojado a los depredadores que esperaban pacientemente. Era la conclusión lógica de la muerte civil, un cuerpo que ya no existía jurídicamente siendo borrado biológicamente. La colonia penal operó por casi un siglo, de 1852 a 1953, devorando aproximadamente 80.000 vidas. El siglo XX, sin embargo, trajo un cambio en la conciencia global. Periodistas como Albert Londres comenzaron a infiltrarse y a relatar las condiciones medievales del Bagne para el público europeo. El mundo, impactado con el sadismo institucionalizado por Francia, la tierra de la libertad, igualdad y fraternidad, comenzó a presionar por el cierre del complejo. La ironía era insoportable, mientras Francia se enorgullecía de ser el faro de la civilización, mantenía uno de los mayores campos de concentración de la historia moderna en su propio patio colonial. El declive fue lento. El sistema fue oficialmente abolido en 1938. Pero la Segunda Guerra Mundial y la compleja logística de repatriación hicieron que los últimos presos no abandonaran las islas hasta 1953. Cuando las puertas se abrieron definitivamente, lo que quedó no fueron hombres, sino ruinas. Ruinas de edificios de piedra siendo reclamados por la selva y ruinas humanas que, aún libres, jamás lograrían reintegrarse a un mundo que las había olvidado por décadas. Muchos expresos, conocidos como liberrés, fueron obligados por ley a permanecer en la Guayana por un periodo igual a su condena original, una sentencia de muerte disfrazada, pues no tenían medios de subsistencia, familia ni identidad. Vagaban por las calles de Cayena como esqueletos de una era de tinieblas, mendigando el pan que el Estado les negó toda la vida.
El Wagner no terminaba cuando se abría la celda, terminaba solo cuando el último sobreviviente dejaba de respirar. Acto 6. Las cenizas de la memoria. El cierre oficial de la colonia penal en 1953 no fue un acto de redención, sino una retirada burocrática silenciosa. Cuando los últimos funcionarios de la administración colonial cerraron las puertas con llave y embarcaron de regreso a Europa, dejaron atrás un rastro de concreto podrido y almas destrozadas que la selva comenzó a devorar de inmediato. Pero las heridas de un siglo de sadismo no cierran con la misma velocidad con que la maleza cubre una celda. Para los pocos que sobrevivieron al sistema, la libertad era una broma de mal gusto. Muchos prisioneros estaban bajo el régimen de la Dablich, una regla perversa que exigía que, tras cumplir la pena de trabajos forzados, el individuo permaneciera en la Guayana Francesa como hombre libre por un periodo idéntico a su condena original. Si habías sido condenado a 8 años, tenías que pasar otros 8 vagando por el territorio. Los condenados a más de 8 años quedaban desterrados de Francia para siempre. Esos hombres se convirtieron en fantasmas urbanos en Cayena. Sin dinero, sin documentos válidos en la Europa y cargando el estigma indeleble del Wagner en la piel y en los ojos, se consumían en barracas, muriendo de alcoholismo o de enfermedades tropicales que jamás los abandonaron. Francia había creado un sistema tan eficiente en destruir el futuro que, incluso cuando la puerta se abría, el hombre que salía por ella ya no tenía a dónde ir. Era un cadáver burocrático que todavía insistía en respirar. Hoy, las ruinas de la Isla del Diablo y de Saint-Joseph permanecen ahí, como dientes podridos en la boca del océano. Las paredes de piedra, donde prisioneros desesperados arañaron sus últimos mensajes de auxilio, están cubiertas de musgo y raíces que parecen ahogar la historia. Turistas caminan ahora por los pasillos donde el silencio era una ley mortal, tomando fotos de celdas donde hombres perdieron la razón. Es una transformación macabra. El lugar de uno de los mayores sufrimientos humanos de la historia moderna se convirtió en un destino exótico. Sin embargo, si te detienes un momento y escuchas el viento soplando a través de las rejas oxidadas de Saint-Joseph, o el impacto rítmico de las olas contra las rocas, todavía es posible sentir el peso de lo que ocurrió allí. No fue solo una prisión, fue un laboratorio de deshumanización. Y los que salían, ya no eran los mismos. Conclusión. La historia de la Isla del Diablo nos confronta con una verdad que preferimos ignorar: la línea que separa la justicia de la barbarie es aterradoramente delgada. Bajo el pretexto de proteger a la sociedad y castigar el crimen, el Estado francés construyó una máquina que no buscaba la justicia, sino el borrado total de la esencia humana. Crearon un infierno en la tierra no solo para castigar el cuerpo, sino para demostrar que la identidad de un hombre es una construcción frágil, que puede ser molida por el hambre, el aislamiento y el sol hasta que no quede nada más que un número. La guillotina seca dejó de funcionar hace décadas, pero su legado de silencio y horror permanece como advertencia. El Wagner nos enseña que cuando dejamos de ver al individuo detrás del crimen, cuando convertimos a los seres humanos en estadísticas o en elementos peligrosos desechables, abrimos las puertas al diablo. Y él, como vimos, no necesita cuernos ni cola, usa uniformes de guardia, escribe informes burocráticos y construye prisiones rodeadas de mares infestados de tiburones. Entre las ruinas de la Guayana, el mar sigue golpeando las piedras, y la campana de los muertos todavía resuena en la memoria de quienes se atreven a mirar al abismo. Porque la Isla del Diablo no es solo un lugar geográfico, es un estado del alma humana cuando la compasión es abandonada en el muelle. El colapso de la moralidad en la Isla del Diablo es solo uno de los muchos registros donde el ser humano demostró ser más peligroso que cualquier fiera de la selva. Si quieres seguir explorando las profundidades de la supervivencia extrema y los abismos de la psicología humana bajo presión, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comenta abajo, ¿qué parte de este sistema te pareció más perturbadora? ¿El aislamiento absoluto de Saint-Joseph o el ritual de los tiburones? Tu interacción ayuda a mantener vivas estas historias. Hasta el próximo viaje a la oscuridad. El silencio espera.